Hola, esta semana Emplazando cumplió un año de vida. Estamos felices de seguir en la nube gracias a la plataforma YouTube. Queremos dar las gracias a cada una y cada uno de ustedes por acompañarnos, ya sea suscribiéndose al canal, opinando o solo disfrutando de nuestros videos. A todas y a todos ustedes, muchas gracias. Suscríbete. Emplazando. Yo diría que la semana pasada estuvimos viviendo las horas más peligrosas de la historia democrática de Chile, al menos desde la dictadura. El presidente Sebastián Piñera dijo que la noche del martes 12 de noviembre que él tuvo que resolver entre el camino de la fuerza y el de la razón, y optó por la razón, dijo que optó por la paz frente a la violencia. Es decir, estuvo en riesgo nuestro Estado de Derecho, y según nos cuentan, había tres posibilidades sobre la mesa. Uno era el quiebre a la institución, 2, la renuncia del presidente y 3, un golpe de Estado. Y les quiero decir que nuestro país no está inmune a ninguna de esas tres posibilidades. Y bueno, fruto de toda esa tensión que estuvo al borde del quiebre de nuestro sistema democrático, es que en menos de 48 horas surge el acuerdo constitucional del viernes, que llevaron a cabo los partidos políticos y los parlamentarios. Pero no hay que olvidar que los alcaldes tuvieron la iniciativa antes del acuerdo buscando una fórmula para calmar la crisis. Los alcaldes y las alcaldesas estaban suplantando de alguna manera u otra el rol del Congreso, intentando hacer un plebiscito o una consulta nacional para el día 7 de diciembre. Pero particularmente los jóvenes miran con cierta sensación de desconfianza todo lo ocurrido en el Congreso y se preguntan, ¿de nuevo la cocina en el Parlamento? Los parlamentarios, dice la calle, que se hacen cargo de un triunfo que en realidad no es de ellos, sino que es de la gente que salió a movilizarse. Sabemos que los jóvenes en nuestro país, desde el año 2011 hacia adelante, es que están llevando a cabo las manifestaciones y han tenido logros. Por ejemplo, la gratuidad en educación, y ahora volvieron a salir a la calle y está ocurriendo algo que parecía tan lejano, que es cambiar la Constitución Política de Chile de 1980. Nadie se podría imaginar eso, y hay que reconocer que en las manifestaciones por parte de los jóvenes existe una fuerte presión por instalar temas, porque han visto que es la manera de que el sistema reaccione y efectivamente se abra el gobierno a buscar las soluciones. Yo les quiero decir que la Constitución Política no soluciona los problemas sociales y no los va a solucionar por sí misma. Claro, si es que la gente vota a favor de hacer una nueva Constitución en abril del año 2020. Pero la Constitución tiene otro efecto, que es un pacto social y político de la sociedad. Pero los problemas sociales requieren de otra o de otro tipo de acciones, de otra naturaleza. Y yo creo que es ahí donde el gobierno nuevamente y el Parlamento del Congreso Nacional tienen el mayor desafío, más allá de que exista el proceso constituyente. Las autoridades políticas del país deben hacerse cargo de esas demandas ciudadanas, que tengan algún tipo de solución en el corto y mediano plazo. Y de otra manera va a ser muy complejo este proceso constituyente. En Chile tenemos un dicho instalado, dice, guagua que no llora no mama. Y esa es la respuesta justamente a la incapacidad de la élite política, de los empresarios y de todos, de aquellos que abusan. Seamos claros, el rol de los partidos y las leyes políticas y económicas es representar las demandas sociales y eso no se hizo durante los últimos 30 años. Y quienes debían resolver los problemas en términos de política pública eran los gobiernos y tampoco lo hicieron. Por eso es que la gente salió a protestar hace más de 30 días y no ha dejado de hacerlo, justamente porque encuentran que quienes deben representar sus intereses no lo hicieron. Los partidos políticos, las leyes políticas no representan las demandas de un sistema democrático. Entonces los partidos políticos se preocuparon y se dedicaron a hacer gobierno, a cumplir programas, a cumplir metas burocráticas y no los intereses de la gente. Y entonces Chile despertó y quedó la cagá. ¿Han visto las encuestas? Mientras más jóvenes son los encuestados, menor confianza tienen en las instituciones. Y quienes somos más viejos valoramos un poco el rol de las instituciones y podemos opinar en ese sentido porque somos testigos de que el país ha avanzado en los últimos 30 años. Pero los jóvenes no.
y ustedes deben entender que no tienen un punto de comparación. Me van a perdonar, sé que hubo y existe mucha violencia, destrozos, saqueos, daños materiales, personas heridas y lamentablemente muertos. Pero hay que tener claro es que si este movimiento no hubiese sido violento, no habría conseguido lo que se ha conseguido hasta el minuto: asustar a la clase política y a la clase empresarial. Claro, dirán que es natural que en un proceso de demandas y de cambios profundos exista la violencia, y eso hace reaccionar a cualquiera desde el primer minuto. Pero esa violencia tiene al sistema entre asustado e impactado. Y fíjense que hubo declaraciones de empresarios que subieron los sueldos inmediatamente a 500.000 pesos. El presidente de la CPC pidió perdón por escuchar a los trabajadores con orejas chicas. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Cómo no se les ocurrió? ¿O cómo no vieron cómo viven sus trabajadores? Esa es la gente que tiene un buen trabajo. Pero la gente que no tiene trabajo, o que no tiene un trabajo, un sueldo digno, o las pymes, o las micropymes, que dan el 80% de la fuerza de trabajo en el país, o los jóvenes que no han terminado sus estudios, que no tienen trabajo, por tanto no pueden estudiar porque deben seguir viviendo y muchas veces incluso deben mantener a sus familias. Muchos están hundidos en las drogas, consumiendo o microtraficando. Entonces, como no se hace nada y nadie ve nada, llega la violencia que produce un efecto en la élite. Yo no estoy justificando la violencia, los saqueos, las manifestaciones. Solo digo que la sociedad está asustada y lamentablemente gracias a ese miedo, la élite reacciona. Entonces, efectivamente la violencia hace que se produzcan los cambios de alguna manera porque la élite política y económica se asustó y reaccionó. Fue un estallido social con un componente muy alto de indignación, con rabia, con impotencia, y eso efectivamente se expresó de distintas maneras, de violencia y también de otras formas, no tan violentas como las marchas pacíficas. Muchos jóvenes han sido criados y educados con la violencia. Muchos jóvenes decían que con los caceroleos no se conseguía nada, porque lo que busca es acelerar el proceso, y para poder acelerar el proceso es que se recurre a la violencia. Y por lo tanto, cuando se recurre a la alta violencia, hay poco control por parte del Estado y la sociedad. Vean la desconexión del gobierno con la sociedad. Cuando escuchamos a los ministros, a los parlamentarios, eso denota de alguna manera que la clase política está muy desconectada con la sociedad. La violencia lamentablemente tiene ese recurso, el exceso de violencia. Y eso es mucho más peligroso porque vemos síntomas de gente que entendía defenderse por sí misma. Y eso sí que es mucho más peligroso. Se habla de los chalecos amarillos o personas que defendían sus casas. Se enfrentan los ciudadanos en la calle, porque eso quiere decir que ya el Estado chileno está superado. Y la violencia es parte de lo cotidiano. Y eso nos lleva a otro proceso que es prácticamente una verdadera guerra. Como dijo alguien por ahí, la guerra la hacen los que se conocen para que se maten los que no se conocen. Si la clase política cree que con la suscripción del acuerdo la madrugada del viernes terminó su trabajo, yo creo que está profundamente equivocada. Yo creo que lo que corresponde para disminuir y para enfrentar esa violencia es construir la legitimidad social con ese acuerdo. La clase política tiene que dejar de ser analista de la calle y tenemos que dejar de escribir pensamientos, diagnósticos, visiones desde la tranquilidad del hogar o de una oficina. Y colocar el capital político, la militancia, el dirigente social, el dirigente sindical, todo el aparataje, toda la estructura que tienen los partidos políticos y deben salir a informar, deben salir a conversar sobre todo para abrir las confianzas. Y de alguna manera hay que controlar en la calle. Pero todo esto, ¿cuál es el rol que va a jugar el presidente de la República? Porque el plebiscito y el proceso constituyente va a seguir el camino que todos hablan. Y ya se formó la comisión de los partidos políticos, porque les guste o no les guste, alguien se tiene que hacer cargo de esto y los partidos políticos van a definir los detalles del proceso. Pero ¿quién se hace cargo de la agenda social? Las promesas de este gobierno, que la gente tenía muchas expectativas. Votaron 3.790.397 votos por Sebastián Piñera, superando el techo histórico de votación de la postdictadura. Así decía la prensa. Claro que votó menos del 50% del electorado. Es decir, 7.314.765 ciudadanas o ciudadanos no fueron a votar. Así que si no fuiste a votar, lo que está ocurriendo en Chile también es tu responsabilidad. Déjanos tu comentario si no fuiste a votar. Sigamos. Todavía hay personas que tienen expectativas incluso con los últimos anuncios que ha hecho el presidente de la República. Y yo veo complicado el rol del presidente de la República. Porque el acuerdo de los partidos políticos, quizás buena o mala como ustedes crean, pero la hizo la clase política
y no el gobierno. Pero el presidente de la República está en una posición muy desmejorada, porque, insisto, ¿quiénes están teniendo el protagonismo hoy? Son los partidos políticos y los parlamentarios. Pero la figura del presidente de la República, yo me pregunto si su objetivo será terminar el mandato presidencial. ¿Y cómo lo va a terminar sin relato, sin programa? Porque el programa de este gobierno se acabó. El gobierno no tiene un posicionamiento ideológico, salvo defender el sistema liberal. El 1% de los ricos en Chile acumulan el 30% de la riqueza nacional. Países como España, que acumulan el 8.2%, o Australia el 9.2%. Acá en Chile el 30%. El presidente, como el gobierno, tiene que ser el encargado de la agenda social que lleva adelante su gestión en una situación tan compleja como la que estamos viviendo en Chile, donde el presidente se ha ido quedando cada vez más solo, absolutamente solo, diría yo, y el capital político desfondado. Las encuestas de aprobación al presidente están por el 9%, pero le quedan 2 años de gobierno. No faltan días ni meses de gobierno, faltan 2 años. Entonces nos preguntamos, ¿cuál va a ser el rol del presidente de la República de Chile en este futuro proceso? Emplazando.